Las 10 tribus perdidas de Israel, un enigma histórico. Introducción. Las 10 tribus perdidas de Israel se refieren a 10 de las 12 tribus originales de Israel que desaparecieron de la historia según la Biblia y la tradición. Este misterio ha intrigado a estudiosos, historiadores y teólogos durante siglos. En esta publicación, exploraremos la historia, el destino y las teorías detrás de las 10 tribus perdidas de Israel. El Reino Unido de Israel y su división. Para comprender el origen de las 10 tribus perdidas, es fundamental revisar la historia del Reino Unido de Israel. Después de la muerte del rey Salomón, el reino se dividió en dos, el Reino de Israel del norte y el Reino de Judá del sur. Esta división sentó las bases para el posterior exilio de las 10 tribus. El exilio asirio de las 10 tribus. El imperio asirio conquistó el Reino de Israel del norte en el siglo VIII a.C. Este evento marcó el comienzo del exilio de las 10 tribus. La población fue deportada y dispersada por el vasto imperio, lo que dificultó el seguimiento de su destino. Teorías sobre el destino de las 10 tribus perdidas. A lo largo de la historia, se han propuesto numerosas teorías sobre el destino de las 10 tribus perdidas. Algunas sugieren que se asimilaron en otras culturas, mientras que otras afirman que mantuvieron su identidad. Las tribus perdidas en la historia y la tradición. A pesar de su desaparición de las fuentes históricas, las 10 tribus perdidas han dejado una huella en la tradición y la historia. Desde las teorías sobre las tribus en África hasta las conexiones con las tribus indígenas en América, exploraremos cómo estas tribus han sido objeto de especulación y mitos a lo largo de los siglos. El retorno de las tribus perdidas. El concepto del retorno de las 10 tribus perdidas ha sido una parte importante de la creencia judía y ha influido en la historia y la identidad de la diáspora judía. A lo largo de la historia, varios movimientos y grupos han afirmado ser descendientes de estas tribus perdidas. La búsqueda contemporánea de las tribus perdidas. En tiempos modernos, la búsqueda de las 10 tribus perdidas ha continuado. Grupos y organizaciones han emprendido investigaciones genealógicas, genéticas y arqueológicas para rastrear las raíces de estas tribus. El misterio de las 10 tribus perdidas de Israel sigue sin resolverse por completo. A pesar de las numerosas teorías y especulaciones, el destino de estas tribus sigue siendo un enigma. Su historia y su legado han influido en la tradición judía y en la percepción de la diáspora judía en todo el mundo. Teorías y especulaciones. A lo largo de los siglos, se han propuesto numerosas teorías y especulaciones sobre el destino de las 10 tribus perdidas. A continuación, exploraremos algunas de las teorías más influyentes. Asimilación en otras culturas. Una teoría común sugiere que las tribus perdidas se asimilaron a otras culturas a lo largo de su exilio. Esto significaría que perdieron su identidad israelita y se mezclaron con las poblaciones locales de Asiria y regiones circundantes. Algunos creen que esto dificulta la búsqueda de sus rastros en la historia. Teorías sobre África. Algunas teorías sugieren que las 10 tribus perdidas se dirigieron hacia África, donde se mezclaron con las poblaciones locales. Estas teorías a menudo se basan en similitudes lingüísticas y culturales entre algunas poblaciones africanas y las costumbres judías. Conexiones con América. Otra teoría, popularizada en parte por grupos religiosos y movimientos, postula que las tribus perdidas llegaron a las Américas. Los creyentes en esta teoría argumentan que las tribus dejaron rastros culturales y genéticos en las poblaciones indígenas del continente. Desarrollo de las tribus perdidas. Algunos historiadores sugieren que las tribus perdidas se dispersaron en diferentes direcciones y, con el tiempo, se convirtieron en grupos étnicos distintos en diversas partes del mundo. Esta teoría complica aún más la búsqueda de sus rastros. Las tribus perdidas en la tradición y la religión. A pesar de la falta de evidencia concreta sobre el destino de las 10 tribus perdidas, su legado ha dejado una huella duradera en la tradición judía y en la percepción de la diáspora judía. La creencia en el retorno de las tribus perdidas ha sido un componente importante de la fe judía y ha influido en la esperanza de la reunificación de todas las tribus en la tierra de Israel. Búsquedas contemporáneas y descubrimientos. La búsqueda de las 10 tribus perdidas ha continuado en la era moderna. Diversos grupos y organizaciones han llevado a cabo investigaciones genealógicas, genéticas y arqueológicas para intentar rastrear las raíces de estas tribus. Si bien algunos hallazgos sugieren posibles conexiones genéticas, hasta la fecha no existe una evidencia concluyente que revele su paradero. Conclusiones y reflexiones finales.
El misterio de las 10 tribus perdidas de Israel persiste como uno de los enigmas más intrigantes de la historia y la religión. A pesar de las múltiples teorías, especulaciones y búsquedas a lo largo de los siglos, el destino de estas tribus sigue siendo desconocido. Su historia y su legado siguen siendo un recordatorio de la importancia de la identidad y la diáspora judía en la historia mundial. La influencia en la identidad judaica y la diáspora. A lo largo de los siglos, la creencia en la existencia y el retorno de las 10 tribus perdidas ha influido en la identidad judía y en la relación entre los judíos y la tierra de Israel. La idea de que algún día todas las tribus se reunirán en la tierra prometida ha sido una fuente de esperanza y un elemento unificador para la diáspora judía. La creencia en el retorno de las tribus perdidas ha sido una fuente de inspiración en la historia judía. Durante la diáspora, muchas comunidades judías mantuvieron la esperanza de que algún día se produciría la reunificación de todas las tribus y el regreso a Israel. Esta creencia ha desempeñado un papel en la preservación de la identidad judía a lo largo de los siglos. Búsquedas contemporáneas y descubrimientos. A medida que la tecnología y la investigación avanzan, se han realizado esfuerzos modernos para descubrir el destino de las tribus perdidas. Los estudios genéticos y genealógicos han arrojado algunas pistas interesantes, aunque todavía no existe una evidencia definitiva. Algunos grupos creen que las pruebas genéticas y los estudios de ADN pueden proporcionar información sobre posibles conexiones entre ciertas poblaciones y las tribus perdidas, pero esto sigue siendo un campo de investigación en evolución. El impacto cultural y literario. A lo largo de la historia, el misterio de las 10 tribus perdidas de Israel ha tenido un profundo impacto en la cultura y la literatura. Se ha convertido en un tema recurrente en la literatura, la música y el arte, inspirando obras que exploran la idea del retorno de las tribus perdidas. Este misterio también ha influido en la creación de mitos y leyendas en diferentes culturas y ha servido como un símbolo de la búsqueda de identidad y raíces. La conexión con el sionismo. El movimiento sionista, que buscaba el establecimiento de un Estado judío en la tierra de Israel, también se vio influido por la creencia en el retorno de las tribus perdidas. La idea de unificar a todas las tribus en la tierra prometida fue un elemento motivador en la lucha por la creación del Estado de Israel en el siglo XX. La perseverancia de un misterio. A pesar de las investigaciones y las teorías, el misterio de las 10 tribus perdidas de Israel persiste. La falta de evidencia concreta y la dispersión a lo largo de los siglos han mantenido vivo este enigma. Esto ilustra la complejidad de la historia y la dificultad de rastrear la diáspora de un grupo étnico a través del tiempo. El significado de las tribus perdidas en la actualidad. Hoy en día, las 10 tribus perdidas de Israel siguen siendo un tema de interés para algunos grupos y organizaciones que buscan rastrear sus raíces y conexiones con el antiguo Israel. Aunque no existen pruebas concluyentes sobre su destino, el enigma de las tribus perdidas sigue siendo una parte importante de la historia y la tradición judías. La evolución de las teorías y el debate continuo. El misterio de las 10 tribus perdidas de Israel ha sido objeto de un debate continuo y la evolución de las teorías ha sido constante. A medida que avanza la investigación genética y arqueológica, se plantean nuevas hipótesis y se revisan las teorías existentes. El enigma sigue siendo una fuente de interés para académicos, historiadores, genealogistas y entusiastas de la historia. Perspectivas modernas y controversia. A medida que las teorías sobre las 10 tribus perdidas evolucionan, también surgen controversias y desacuerdos. Algunas afirmaciones sobre posibles descendientes de las tribus perdidas en diferentes partes del mundo son controvertidas y a veces carecen de respaldo científico sólido. La autenticidad de ciertas afirmaciones genéticas y genealógicas sigue siendo objeto de debate. Impacto en la identidad de la diáspora judía. Aunque el destino de las 10 tribus perdidas sigue siendo un enigma, su influencia en la identidad judía no puede subestimarse. La idea de la reunificación de todas las tribus en la tierra de Israel ha sido un elemento motivador en la preservación de la cultura judía y el establecimiento del Estado de Israel en el siglo XX. El futuro de la investigación y las teorías. El misterio de las 10 tribus perdidas de Israel sigue siendo un tema apasionante para la investigación y la especulación. A medida que avanza la genética y la arqueología, es posible que se obtengan nuevas perspectivas y evidencia que arrojen luz sobre el destino de estas tribus perdidas. Sin embargo, es importante mantener una perspectiva equilibrada y evitar afirmaciones infundadas. Conclusiones finales. El enigma de las 10 tribus perdidas de Israel perdura como uno de los misterios históricos más notables y enigmáticos.
A pesar de las teorías y especulaciones a lo largo de los siglos, no se ha encontrado una respuesta definitiva sobre su destino. Su historia y legado continúan siendo un recordatorio de la complejidad de la historia y de cómo la fe y la identidad pueden influir en la percepción de la diáspora y la conexión con la tierra de Israel. El misterio de las 10 tribus perdidas de Israel no solo es un enigma histórico, sino también un recordatorio de la importancia de la fe y la identidad en la historia de un pueblo. A medida que la investigación continúa, el enigma sigue vivo, y su legado perdura en la cultura y la tradición judías. Referencias y fuentes. Este resumen se ha basado en una amplia gama de fuentes históricas, religiosas, académicas y culturales. Las fuentes incluyen la Biblia, registros históricos, investigaciones arqueológicas y genealógicas, así como tradiciones culturales y religiosas. Para obtener una comprensión más completa y detallada del enigma de las 10 tribus perdidas de Israel, se recomienda consultar estas fuentes y explorar más a fondo el tema. En resumen, el misterio de las 10 tribus perdidas de Israel sigue siendo un tema de interés y debate en la actualidad, y su historia y legado siguen influyendo en la identidad judía y en la percepción de la diáspora judía en todo el mundo.